Izuku con los poderes del rey helado. Prólogo. Antes que nada quiero decir que ya había subido esta historia antes, el problema es que no me planteé bien cómo se desarrollaría la historia, por lo que tomaré en cuenta algunos eventos importantes del anime y manga de Boku no Hero Academia, en este caso serán el surgir de los Kirk en la serie, el rescate de Eri, y cuando All Might entra a la UA a trabajar como profesor, esto al inicio de la historia, después tomaré otros sucesos y probablemente cambie otros. Estos datos serán importantes en esta historia. Advertencia. Todos los derechos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia. Pof. No hace mucho salió la noticia de que un bebé nació con una habilidad especial en China, me pregunto qué será lo que provocó esto. Todo esto sería pensado por un hombre de 25 años de nacionalidad japonesa que se encuentra sentado en el comedor de su casa esperando que su esposa Ochako Uraraka le sirva el desayuno. Ochako, sigues pensando sobre ese misterioso caso en China, ¿verdad, Izuku? Fue lo dicho por la esposa del ahora identificado como Izuku, quien era un hombre de 170 metros de altura, el cual se dedicaba a trabajar como doctor en el hospital de Musutazu. Izuku. Sí, querida, pero me tiene intrigado el cómo un bebé pudo desarrollar un poder sobrehumano, y aunque se trate solo de brillar sigue siendo impresionante. Respondió Izuku mientras encendía el televisor para ver las noticias mientras Uraraka le servía un plato de katsudon a su esposo. Izuku. ¡Qué rico, es katsudon! Habló con alegría Izuku empezando a comer mientras que su esposa también estaba comiendo. Puff reportera. Últimas noticias, se informa que además del bebé que nació con la capacidad de brillar, otro bebé más nació con la habilidad de estirar su cuerpo a voluntad. Este nuevo caso se dio en Estados Unidos. Cuando Izuku escuchó eso, escupió el agua que justo estaba bebiendo de un vaso debido a la sorpresa. Izuku. ¡Qué mierda, otro más! Fue la respuesta de Izuku, sorprendido de que otro bebé desarrolle otra habilidad sobrehumana. Uraraka. Es impresionante que otro bebé más naciera con un superpoder. Diría la pelicastaña sorprendida del nuevo caso, todo esto mientras Izuku tenía cara de no creerlo. Izuku. ¿Pero qué carajos es esto? Cuando Izuku dijo esto recibiría un mensaje del hospital en el que trabajaba. Persona desconocida. Doctor Midoriya, se le necesita en el hospital muy urgentemente, una niña acaba de nacer en el hospital con un cuerno en su cabeza. Izuku. ¿Cómo que una niña qué? Gritaría Izuku tras recibir esa noticia que lo dejó muy impactado. Izuku. Sí claro, ya voy para allá. Respondió Izuku para colgar y contarle a su esposa que una niña acababa de aparecer con aparentemente otro poder. Tras decir esto, Izuku se despediría de su mujer, que lo despidió con un beso lleno de amor. Al llegar al hospital, el peliverde buscaría a la persona que lo había llamado para que le explique la situación. Izuku. Explícame por favor, Katsumi, ¿qué es lo que sucedió? Le pediría a nuestro prota a una mujer rubia con ojos rojos, que era la secretaria del hospital. Katsumi. Una mujer dio a luz a una bebé albina que tiene un cuernito en su cabeza. Cuando la mujer terminó de hablar, llevó a Izuku al lugar donde se encontraba la madre con su hija. Izuku. Es sorprendente, pero no es casualidad que un bebé nazca con un brillo y que de repente nazcan más niños con poderes, es como una especie de despertar. Habló Izuku mientras caminaba con la mujer que lo recibió a su lado, esto mientras llegaban a una habitación donde se encontraban otros doctores que estaban analizando la sangre de la niña y de la madre, con los análisis del bebé y de la madre del mismo que recibieron de China para investigarlo. Izuku. Nos espera un largo día, y apenas son las 11 de la mañana. Cuando el peliverde terminó de hablar, entró a la sala donde procedió a trabajar junto con sus colegas. Pasaron unos meses en los que más personas obtuvieron poderes que fueron denominados quirks. Pero esta vez no solo fueron recién nacidos, sino también niños mayores a los 4 años, adolescentes y adultos jóvenes y mayores. En Estados Unidos se investigó el despertar y se llegó a la conclusión de que un humano puede nacer con un don despertado, o que despertará más tarde en la vida de la persona.
En Alemania se investigó el porcentaje de bebés que nacían con quirks despertados y que despertaran, logrando en 5 años concluir la investigación, la cual dio como resultado de que 8 de cada 10 bebés nacían con un don que puede despertar, mientras que los demás no despertaron poder alguno. Pasaron 6 años desde que empezaron a aparecer los superhumanos, sin embargo esto tuvo tanto ventajas como desventajas para los que despertaron dones. Pues estos eran tratados como monstruos por otros por ser diferentes, debido a que son algo nunca antes visto y como sabemos, los humanos le temen a lo que no comprenden. En este tiempo aparecieron personas que querían demostrar que se equivocaban con ellos, convirtiéndose en héroes, sin embargo así como aparecieron los héroes, aparecieron los villanos, estos eran personas cansadas de ser abusados por ser diferentes, y si la sociedad los orilló a la oscuridad y fueron considerados como monstruos, entonces monstruos es lo que obtendrían. Por lo que la mayoría de superhumanos, que en ese entonces eran tan solo el 10% de la población mundial, se dividieron en héroes y villanos. Regresando a Japón, la situación no era diferente a la que se vivía en otras partes del mundo, los héroes y villanos luchaban provocando destrucción a su paso, todo esto provocó que los hospitales se llenen de heridos y que las calles estén llenas de escombros de edificios. Sin embargo, lo peor está por venir. Ahora nos volvemos a centrar en nuestro protagonista Izuku Midoriya, quien estaba en un estado muy grave, pues se veía muy cansado al igual que todos en el hospital, que estaban llenos de heridos que apenas podían atender. Izuku, necesito más ayuda por aquí. Gritaría el peliverde mientras trataba las heridas de 5 personas. Doctor 1. Esto empeorará con el tiempo, solo espero estar equivocado. Hablaría un doctor que estaba ayudando a Izuku sin saber que lo que decía se volvería realidad. Han pasado 2 años más, en este tiempo la esposa de Izuku, Ochako Uraraka había muerto en el fuego cruzado que se estaba llevando a cabo, la lucha contra quien ahora es la mayor amenaza de Japón, All for One. La muerte de su amada esposa hizo que nuestro protagonista empezara a perder la cordura, tanto por su pérdida como por el exceso de trabajo, por lo que inesperadamente este desarrolló un quirk, el cual fue categorizado como un quirk de hielo, con el cual puede incluso ser capaz de invocar tormentas de nieve. Al poco tiempo un hombre se enfrentó a All for One, este hombre llegó casi muerto al hospital en el que Izuku estaba trabajando, el cual ya no era reconocible, ahora contaba con un tono de piel azul y muy claro, un cabello blanco como la nieve y una barba que estaba creciendo en pequeños mechones blancos junto con un aumento de tamaño en su nariz. Nuestro protagonista se acercaría a revisar al hombre moribundo cuando de repente oiría como este susurraba. Hombre. El One for All se encargará de derrotar al All for One. Esto fue lo dicho por el hombre peliblanco antes de morir, demostrando que todo aquel que se enfrente a All for One morirá. En este punto el hospital se convirtió en un refugio de civiles y héroes. Japón estaba pasando un momento crítico debido a que eran gobernados por un villano el cual se encargara de hacer el mal por más de 2 siglos hasta que llegue su derrota. Time skip. Han pasado ya 10 años desde el surgir de los dones, All for One se ha ocultado en las sombras, las personas empezaron a reconstruir el país, aunque todavía habían villanos que seguían atacando, estos eran detenidos por los vigilantes y antihéroes de la época. Ahora nos centraremos de nuevo en nuestro protagonista que estaba en su casa después de mucho tiempo con una pequeña niña dormida en una habitación de su hogar. En eso Izuku iría a despertarla para que baje a desayunar. En una de las habitaciones de la casa se podía ver a una niña peliblanca con un cuernito a un lado de su frente, de unos 9 años aproximadamente, esta se despertó cuando tocaron a la puerta del cuarto en el que ella se encontraba. Izuku. Eri, el desayuno ya está listo, baja por favor antes de que se enfríe. Hablaría Izuku al otro lado de la puerta donde se encuentra la niña ahora conocida como Eri. Eri. Está bien Izuku, ya bajo. Fue la respuesta de la niña para bajar al comedor donde vería al hombre que la había ayudado cuando más lo necesitaba bebiendo una taza de café. En eso la niña se sentaría y empezaría a comer mientras recordaba cómo había sido rescatada por Izuku hace no más de 1 año. Fin del prólogo.
Hemos llegado al final, este será el remake o versión completa del anterior Izuku Rey Helado, sin ser necesariamente apegado a la historia original que ya había creado. Sin nada más que decir, yo soy Más Jack y me despido, chao.